¿Por qué todos los fans del anime creen estas 5 mentiras? En el mundo del anime existen youtubers apestosos como tu tío Jäger que nos dedicamos a dar nuestras opiniones sobre este género en internet. Opiniones que a veces son buenas, Sí, ya hay gente que le cabrea mucho eso. malas o regulares, pero muchas de ellas se hacen tan populares que al final todo el mundo acaba Se viralizó otra miniatura mía en Twitter, gente. pensando así, sin La del cuestionarse último vídeo. XD. si esto es verdad o no, por mucho que pasen los años. Y sí, hay muchas cosas que todo el mundo piensa y obviamente pues son un facto, como decir que Goku es súper poderoso, vale. Pero en este vídeo vamos a ver todo lo contrario. Vamos a ver esas mentiras o cosas que no son del todo verdad, sino que Me más refiero a la criatura gigante, no creo que vaya por ahí, la bien verdad. eran una opinión y que se han generalizado entre toda la comunidad. De forma que, como un youtuber grandísimo lo dijo en su día, pues esto Pero ya no son iguales de apariencia máscara. No, digo que la afición muchas veces se las representa iguales. se convirtió en una religión que hay que pensar siempre. No, ese no Miguel, o era el otro. Arcángel Miguel es el de la espada, ¿no? Es ese. No sé si ahora me estoy confundiendo. Pero, tengo que aclarar que esto no va a ser un top como lo Sí, de se siguen siempre. tirando por la mentira. Sí, en este caso no tanta gente. Había gente que sí que estaba a favor de lo que decía. Pero había unos cuantos ofendidos. Y yo, pero si no habéis visto ni el vídeo, coño. Sino más bien va a ser una lista, porque lo que vamos a mencionar es una mentira sobre cada uno de los animes shonen populares. Evidentemente solo vamos a poner 5, así que no cubriremos todos, Porque era así, ¿eh? Los que tiraban hate no se habían visto el vídeo y los otros estaban de acuerdo. pero son, digamos, las que yo más he escuchado y digo, esto qué peste es. Por ello, y para que el vídeo sea más interesante, no repetiremos ningún anime. Es decir, cada puesto va a estar dedicado exclusivamente a una obra. Así que dicho esto, quédate hasta el final porque vas a ver joyitas. Vamos allá. Puesto número 5. Si eres un tipo bastante avispado, sabrás que un canal que se llama El Tío Jäger y tiene una foto de Eren Jäger de perfil y tiene un banner de Eren Hay Jäger y gente le ponen relacionado bien, más que. A ver, es que ese vídeo. A ver, entiendo que poner son retrasados puede ser un poco ofensivo, pero bueno, es que la miniatura está para eso. Total, lo que digo. Hay mucha gente que se toma los vídeos de el universo de estúpidos como una crítica. Y no es una crítica, es simplemente sacando puntos de estupideces, ¿sabes? Que lo analizas con lógica desde fuera, como usuario externo, y dices, coño, son imbéciles. Pero no es una crítica. De hecho, joder, está Goblin Slayer, o hablo de Star Wars principalmente de la parte que me gusta, que son el episodio, bueno, los 6 primeros episodios. No es ni siquiera una crítica, coño, es comentar eso que ves y dices, coño, el personaje ha sido imbécil, no es nada más. 40 comentarios diciendo que siempre habla de Shingeki, sabrás que es muy probable que meta Shingeki en un vídeo así. Pero fuera de bromas, creo que esta que voy a mencionar es una gran mentira que se ha dicho sobre esta serie. Bueno, en ese caso, Josué, Boku no Hero sí que sale en el vídeo. Pero lo que comentó es, yo creo que son cosas más o menos sensatas. De hecho, yo creo que en general, los que se han visto el vídeo Boku no Hero no sale mal parado porque lo que comento es lógico. Que justo mencionarla porque realmente Shingeki en los últimos años ha sido muy popular y por tanto mucha gente en internet ha hablado de ella. Así que la, entre comillas, mentira, en mi opinión, que se ha dicho, tiene que ver con su fin. Que el final no es malo, ¿no? Para dejarlo claro e ir sin rodeos, la mentira viene a decir que Shingeki tiene un mal final. Y a ver, yo no diría que es malo porque no entra para mí en la definición de malo. Pero tampoco es bueno como lo ponen algunos fans. Es un final que más o menos cumple. a ver, esto tiene su polémica, porque cuando llegó el final de esta serie, como prácticamente los finales que se han hecho en todas las obras de la historia, este fue polémico y no le gustó a mucha gente. Si hablamos un poco de la mala sensación que le dejó a la gente este final, resumiendo un poco los argumentos... El vídeo, sí, el último vídeo ha ido muy bien. Esto de juntar 2 partes o 3 partes de los vídeos, ¡buah! Sale demasiado bien, gente. Económicamente me renta mucho, ¿eh? Creo que la cosa tiene sentido, porque, vamos a ver, Shingeki siempre venía teniendo un tono bastante apocalíptico, por así decirlo, en el que básicamente los titanes devoraban a todo el mundo, y esto creo que el anime también lo mejoró. No sé si fue el ritmo, fue tal, que lo explicaron algo mejor. Indicaba que cualquier persona podía morir. Luego en la 4ª temporada se le da un giro a esto, digamos que los titanes puros ya no son los protagonistas, pero realmente se demuestra lo mismo, en base a soldados súper preparados, pues... Es algo muy de serie apocalíptica, ¿no? Que lo que en principio es un peligro, ya sean zombies, monstruos o lo que sea, acabe no siéndolo y siempre sean los putos humanos, ¿eh? Me cuesta pensar en una serie de zombies. ¿Hay alguna serie de zombies en la cual al final el verdadero peligro sean los zombies? ¿Y no acaben siendo los humanos? También todo el mundo puede morir. Entonces, como ya se dejaba caer en esa época de 2017, con supuestas entrevistas a Isayama, que bueno, no me creo del todo y tal, parecía que el final estaba destinado a ser un poco caótico, en el cual prácticamente la palmase todo el mundo, y realmente no es lo que acaba pasando. Entonces, si nos vamos al final, vemos que prácticamente sobrevive todo el elenco de personajes importantes. Sí, evidentemente van muriendo gente como Magath, Shadis, Sasha, que ya nos la habían quitado hace bastante tiempo, pero al final las caras visibles como Reiner y todo esto acaban sobreviviendo una ¿The Last of Us? No, The Last of Us al final el peligro verdadero son los humanos. Ni siquiera son los zombies. batalla apocalíptica contra titanes ancestrales, lo cual puede ser un poco rarito. Left 4 Dead. Mira, Left 4 Dead sí que puede ser. A este tema de las muertes se unió el tema de los simbolismos que no llegaron a gustar del todo. Bueno, es que
el cómo se transmite el virus y los zombies son más jodidos. Como que Eren se transformase en una especie de gaviota y como que Mikasa besara la cabeza de Eren cuando este la había palmado, porque a decir verdad son bastante explícitos. Pues aquí viene la réplica de tu tío Jäger Hollow Knight, pero Hollow Knight no son... Bueno... Y no estoy para nada de acuerdo con todo lo que se dijo de este vacío. final. Es decir, yo cuando vi el final, admito que me dejó con una sensación un poquito agridulce, porque al final tú... Resident Evil. A ver, técnicamente Resident Evil, quien crea todo el percal, mayoritariamente son los humanos queriendo jugar a ser Dios. Ya sea con el virus T, el virus no sé qué, el virus no sé cuánto. Ya no sé ni cuántos virus hay ya en Resident Evil. Tienes las expectativas brutales de que una serie que te está gustando muchísimo tiene que acabar por todo lo alto, y son unas expectativas tan altas que nunca van a ser satisfechas. Por otro lado, si me estás criticando el ¿En el anime descanonizaron el niño con el árbol? ¿En el anime no sale al final eso, seguro? Yo creo que sí, ¿no? final, por simbolismos como lo de Eren o como lo de Mikasa, que son escenas que El duran de Boku no Hero es mejor que el de Shingeki. Uf, el de Shingeki no sé yo qué decirte, que el de Yu-Gi-Oh! Te lo puedo comprar. literalmente 3 segundos en pantalla, creo que no estás del todo acertado, porque al final, el propio final, valga la redundancia, abarca un buen tramo de la obra. Entonces creo que es un poco injusto centrarse solo en esos mini momentos. Por otro lado, si se habla de que este final no trae el apocalipsis, no sé qué apocalipsis hay más que un titán fundador barra con el 80% de la población mundial. Por mucho que no le pongamos caras a la gente de todos esos países, literalmente ha sido una masacre. La cosa no acaba ahí, porque a nivel simbólico todavía va más allá. Es decir, si tú te quedas con la última escena esta diplomática en la que Armin está todo repeinado y van a hacer como un discurso abogando por la paz mundial y todo eso, entiendo que digas, vale, no me mola este tema, pero La paz mundial. ¿Con quién? Ya no hay gente. al final no acaba ahí. Como muchos sabéis, se hizo una extensión en la cual se ve cómo pasan todos los años. A mí esto es la cagada, tío. Es que mi problema es con esto. Se ve cómo las guerras azotan las Quiero distintas decir, no la guerra, no esta página, sino la del niño. La guerra está bien. Quiero decir, la guerra... Al final los titanes no eran el problema. El problema era la humanidad. El titán era un arma más y ya está. ciudades del mundo, y al final el mensaje que te transmite la obra es que el tema de los titanes es solo una excusa para justificar la barbarie humana y las guerras. Y si hablamos de ciertos simbolismos o pequeñas cosas que no nos han Sí, pero el niño entrando al árbol a mí me jode, tío. gustado, entonces tenemos que mencionar también las cosas que han estado muy guapas. Por ejemplo, la despedida de Levi como último hombre en pie de la Legión, o incluso la conversación de Eren con Sí, eso está bien. Armin, en la que ambos se revelan que arderán juntos en el infierno. En fin, la conclusión de tu tío Jäger es que No, la conversación esa es un poco cringe. puede que este final le pareciera malo a mucha gente en el momento en el que se emitió. Es decir, tú estás con el calentón de que te estás También es viendo verdad que los finales... Hay que entender, y este punto sí que se lo doy, que cuando lees un final, muchas veces hay que madurarlo, ¿eh? Es decir, tú cuando te lees un final, hay que madurar el final. Hay que... Hablar de primeras a veces no vale la pena, ¿eh? Y entiendo que muchas veces eso como creador de contenido, pues al final no te queda de otra. Pero a veces vale la pena el decir, espérate, léelo, madúralo y después opínalo. Porque muchas veces como que al acabar algo es como, o sea, ya no está, ¿sabes? Es complicado como que de verdad haya valido la pena al final, teniendo en cuenta que es una obra que te gusta. obra, tienes expectativas de analizar literalmente cada frame en pantalla de lo que te vayan a poner, pero creo que si luego lo ves con retrospectiva, es un final decente, porque para mí no es malo, para una obra excepcional. Puesto Le robaron la serie creadora de Skibidi Toilet. Eso he leído, ¿es cierto? ¿Se la han robado? número 4. Perdona, es que estaba durmiendo porque me acababa de poner un episodio de One Piece. Que no, hombre, pillín, deja de ponerme el comentario rabiando que era baiteo. De hecho, lo que vamos a defender en este top es todo lo contrario. Y es que vamos a contraargumentar esa mentira que se suele decir de que One Piece no se pone bueno hasta el episodio 1256. Pues fíjate porque la cosa va a ser curiosa. A ver... No, yo con esto nunca he estado de acuerdo. A ver, creo que sí que algunos de los arcos del inicio no están muy para allá, algunos pueden ser aburridos, pero... Claro, ¿qué contamos inicio en One Piece? Porque un capítulo, un anime con 1200... 1166, 67 capítulos ya, algo así, en el manga. En el anime no tengo ni idea, no sé cuántos llevan ya. Entonces, ¿cuál es el inicio? Pero... Yo creo que hay arcos del inicio que son muy buenos, ¿eh? Arlong Park está muy bien, el de Chopper no está nada mal, el cómo conoce a Zoro no está mal, quizá más flojito el de Sanji, yo diría, aunque bueno, tiene partes muy buenas también. Muchas diría veces en que los tampoco es vídeos, tan malo tu tío el inicio. Jäger te mete algún personaje de One Piece simplemente porque me apetece meterlos, ya que al final no me he visto la obra completa todavía y voy por el episodio 300 y pico. Entonces muchos me ponéis en comentarios que, oye, no lo metas todavía porque las opiniones que están dando luego en un futuro van a valer de cero porque la cosa cambia por completo. Y tenéis toda la razón. Pero creo que para contraargumentar esta mentira soy la persona más indicada, porque al final he visto poco y lo poco que he visto me ha gustado mucho. Creo que en este punto no me voy a detener mucho porque sé un poco por qué la gente dice eso y creo que por Y además, a mucha gente le gusta sobre todo esta parte de One Piece antes del time skip.
Sobre todo porque es el momento más aventuras de toda la obra. Quiero decir, vas a una isla sin saber nada de una isla, sin saber nada. No, se centran en los Mugiwara porque ahora mismo lo importante son ellos. Ahora mismo One Piece lo importante son los flashbacks. ¿Por qué? Porque es lo que te está contando el lore. Ya sabes a qué isla vas a ir o ya te puedes suponer a qué isla vas a ir. Ya no hay esa sorpresa, ya no es una aventura de descubrir lo nuevo. Vamos por un camino trazado a donde tenemos que ir porque, coño, hay que acabar ya la historia. Dos motivos. Lo primero de todo es que creo que One Piece desgraciadamente sufre el síndrome del anime popular, pero encima llevado al extremo. Y con ese síndrome me refiero a que cuando una obra se vuelve muy mainstream y al final es accesible para todos los usuarios, en términos claros que se la ha visto todo Dios, básicamente la gente deja de considerarla como propia, la ve como más lejos y es raro, pero creo que le pueden tener hasta envidia y por tanto tienden más a criticarla. Pero justo con eso último no estoy del todo de acuerdo. Quiero decir, One Piece es normal que a lo mejor el episodio 1 no te parezca una maravilla, pero conforme lo vas viendo, ya esos arcos iniciales me parece que tienen puntos muy altos. Por ejemplo, que te van presentando a cada Mugiwara, simplemente la presentación de Zoro ahí como medio crucificado es epiquísima, o la historia de Sanji, que creo que metiéndotela en el capítulo 20 o cosas así, es una de las mejores que he visto. Mientras que por el contrario, ese tipo de obras que son más desconocidas, que no las ha visto mucha gente, obras de los años 80 de un leñador en una cabaña con 1000 sentimientos, se suele decir que son una locura. ¿Por qué? Porque precisamente les pasa el efecto totalmente contrario. Entonces a lo que voy, creo que a mucha gente le pasa que cuando ha visto que One Piece es un fenómeno tan tremendamente viral y popular, se pone en el... También es porque los fans de One Piece se arden mucho. Es muy fácil cabrear a un fan de One Piece. Capítulo 1 esperando que literalmente cada segundo del capítulo sea una obra maestra y todo sea así. Sí, el Friend Usopp parecía que le iba a secuestrar. De los 1000 y pico episodios que tiene. Evidentemente, esto no va a ser así. Y lógicamente no lo va a ser porque One Piece es un shonen, que es un género evidentemente enfocado para los adolescentes y que digamos tiene sus puntos fuertes, sobre todo en los episodios de peleas o en los momentos de epicidad y tal. Y lógicamente... Mi anime favorito poco conocido. Claro, ¿qué consideramos poco conocido? ¿Qué consideramos poco conocido? No lo sé. Es que claro, ¿qué definimos como poco conocido? Tendría que poner a ver. Yo en algún momento de mi vida tendría que haber usado My Anime List y apuntarme las cosas que me veo, porque nunca lo he hecho y hay veces que digo, ¿qué coño me he visto? No va a ser toda la obra una obra maestra y porque también es un anime que lleva emitiéndose 30 años, por lo tanto, lógicamente ha evolucionado. Y así puedo seguir durante 3 millones de horas, o sea, momentazos como el de Luffy poniéndole el sombrero a Nami y prometiéndole que va a reventarle la cabeza a Arlong, la historia de Chopper, que también es muy bonita, con ese flashback en el que fue a recuperar la seta y que luego era Bytes porque al final ese médico se iba a reventar con la seta, o incluso un villanazo como es Crocodile, que ya te lo meten desde muy al principio. Pero, recuerda que te había dicho que la gente lo critica por dos motivos. El primero era ese, de que como la serie es muy mainstream, pues al final te sale decir que está sobrevalorada por... ¿Cuáles animes? No, por Dios, no, si yo me tengo que ver varios, pero ahora mismo estoy pensando y digo, hostia, ¿cuál es el que me gusta? Tendría que pensar, ¿eh? No lo sé. Es que ya no recuerdo lo que me he visto. Sé que me lo he visto, pero no recuerdo lo que me he visto. Segundo, como he dicho, esta mentira iba sobre que One Piece no se pone bueno hasta que avanza mucho la serie. Y creo que la gente confunde el hecho... es que yo llevo años que ver anime poco. Yo leo más manga que otra cosa. De que se ponga bueno en tal capítulo con que la serie tenga un ritmo lento. Y justo aquí tengo que decir que el anime no es lo mismo que el manga. Yo no me he leído... 3 series favoritas en general. Hombre, si hablamos en general... por más que haya empeorado las últimas temporadas, para mí lo que fue The Walking Dead en su peak, creo que ninguna serie lo ha conseguido para mí, personal. Para mí The Walking Dead, esas temporadas de la cárcel... son una obra maestra. Es la obra maestra en apocalipsis zombie que pueda haber. Obviamente entraría Code Geass. Y si tuviera que sacar algo que no fuera anime y tal... no lo sé. Código Lyoko me gustaba mucho de crío. No sabía qué decir. Leído los mangas de One Piece, pero simplemente... ¿Qué mes este año contaría? ¿Que le bates? Por lógica, sé que el manga irá mucho más directo y al grano que el anime. El final de One Piece no llega antes que Super. ¿Sabéis los años que le quedan para el final de One Piece? El manga, digamos, es la obra base, que es la primera que se hace, y luego el anime tiene que ir por detrás adaptando cada episodio. Entonces, conforme le vayan pillando un poquillo el ritmo al manga, pues lógicamente aparecen los maravillosos capítulos de relleno. Luego, evidentemente, está esa cierta libertad. Yo Breaking Bad he sido siempre incapaz de verlo, no me llama la atención nada. Artística de cada estudio o el enfoque que le quieren dar para alargar más los episodios o menos, y en el caso de One Piece se alargan bastante. Entonces creo que la gente confunde un poquito el ritmo entre arcos
épico y arco, entre momento épico y momento épico, con eso de que la serie no mejora hasta muy tarde, que creo que no es para nada así. Pero bueno, como creo que esta mentira ya está más que discutida en internet durante muchísimos años, pasemos a la siguiente. Puesto número 3. Maldito sea el día en el que un pibito random decidió subir a TikTok el clip de cuando Goku manda a pelear a Gohan pese a que no quiera y encima le da una semilla del Ah, lo de Goku es un mal padre. ermitaño a Cell. Efectivamente, no sé A ver, yo diría que esta mentira con los últimos años ha ido cayendo un poquito, ¿no? si lo subió a TikTok, a Musical.ly o a yo que sé qué aplicación arcaica, porque esto viene desde hace mucho, pero a partir de entonces se generó la idea de que Goku es un mal padre. Pues bien, vamos a rebatir este argumento de dos formas. Lo primero es que voy a explicar por qué creo que la gente se Avatar, la leyenda de Aang, probablemente diría como tercera serie. Muy buena. confunde un poco cuando dice que Goku es un mal padre. Es decir, que hay cosas que no están Los personajes más guapos sin contar a Maggie, la madre que te parió, ¿no? Hombre, Rosita se llamaba, la que era militar. Esa estaba tremenda, joder. Lo que se comía Abraham. Esa... Y no sabría qué decirte. ¿De mujeres? ¿Qué otras así? Es que Maggie y Rosita se llevaban el tiempo. están teniendo en cuenta en su análisis. Y lo segundo es que voy a mostrar varios ejemplos o varias evidencias que lógicamente nos demuestran que el tipo no A mí me gustaban siendo desconocidos. Buah, me tendría que poder parar a buscar un nombre porque yo no me acuerdo de nombre, gente. se fue Ya a sabéis comprar cómo soy. tabaco. Yo Empezando nombre por no lo me más acuerdo. básico. Cuando la gente dice que Goku es un mal padre, la primera pregunta que te viene automáticamente es ¿desde qué perspectiva lo estás diciendo? También es eso, que consigamos desconocidos. Os diría más manguas actualmente que anime, porque es que anime, ya os digo, ver un anime... Llevaré tiempo sin ver un anime que digas tú, hostia, me lo estoy viendo y yo por mi cuenta. Cuando tengo tiempo leo sobre todo y últimamente me he dado por la serie de animación occidental. Vi hace poco esta la del hotel este embrujado que sacaron en Netflix, que no estaba mal. Diciendo, porque vale, si dices que Goku es un mal padre, si lo juzgas como si fuera el típico padre de vecindario con la casita esta rollo americanos, con un perro y 3 niños, pues dices, vale, sería un mal padre si fuera un humano. Pero es que Goku no lo es. Goku es un Saiyajin, es decir, un alienígena que viene de otro planeta. Y que para más Henry tiene la personalidad alterada, porque el tipo de base era, entre comillas, malvado, o como más agresivo, como un guerrero Saiyan, se dio un golpe Aún no lo he leído. la cabeza y esto lo cambió por Ahí completo, está. volviéndolo un chico más pacífico, si bien le siguen gustando las batallas y todo eso. La cosa es que no soy licenciado de psicología por la Universidad de Otakus de Harvard, pero te sé decir que la mentalidad de Goku no funciona como la humana porque precisamente no es un humano. Todo lo que hace en cuanto a comportamiento humano, interacciones sociales y demás, lo ha aprendido en base a lo que considera que los demás hacen y lo que considera que tiene lógica durante todos sus años de estancia en la Tierra. De hecho, si juzgamos a Goku como padre en lo que sería el planeta Vegeta y lo que hemos visto en Ya, Megalo, yo pensé eso, pero yo creo que también entra un poco el hecho que de Vox, yo creo que cuando más rating tenía, más poderoso se hacía también. Supongo que lo tuvo que cultivar un poquito, por así decirlo. cuanto a los padres del planeta Vegeta, probablemente Goku sería ¿Es canon que Clevate fue el último anime que viste? No. Porque ahora me estaba viendo uno de Gundam, Mobile Gundam... no sé qué, es que hay muchos Mobile Gundam. Mobile Gundam, no sé qué de... Está en inglés, no me acuerdo. Pero algo de... Es como unos huérfanos, algo de huérfanos. Y no estaba mal. el padre del año. Y si lo juzgamos desde un punto de vista humano, es decir, desde el planeta Tierra, lógicamente teniendo en cuenta que el tipo es un Saiyajin que se ha adaptado a nuestras costumbres, creo que lo hace bastante bien, porque a pesar de que su instinto sería mandar a su hijo literalmente a otro planeta en el minuto 1 de nacer, trata de hacerlo lo mejor posible. Y es aquí donde viene la parte de los ejemplos. Lo primero que vemos en Dragon Ball Z es como Gohan tiene unos 4 añitos y la poca vida que ha tenido en paz en la Tierra, efectivamente, ha sido feliz. Su padre le da cariño y le enseña cosas como de la universidad de la No he leído el cómic de One Punch Man. calle, por así decirlo, mientras que su madre trata de que sea un chico estudioso y le vaya bien en la escuela. Efectivamente, es cuando aparece su tío alienígena asesino borracho a secuestrarlo cuando se ponen las cosas complicadas. Y efectivamente, cuando Raditz secuestra a Gohan, ¿qué es lo primero que hace Goku? Efectivamente, pese a la diferencia de poder que Goku sabía que tenía con su hermano, no duda ni un segundo en aliarse con su enemigo mortal Piccolo, sabiendo los riesgos que esto podía tener, para ir instantáneamente ¿Puedo tirar a una tortuga ninja? Supongo. a salvar a su hijo. Y de hecho, llega un punto en el que la pelea se Ese metal. Mobile Gundam Iron Blooded Orphans. Ese. ¿Ves? Algo así era. Ese me había empezado. No sé si tenía que verme algo antes, pero recuerdo que ese me lo empecé hace tiempo y lo dejé. No porque no me gustara, simplemente porque lo dejé y dije, pues lo voy a continuar.
Se pone tan fea que Goku sabe que tiene que dar su vida para salvar tanto a su hijo como al planeta. Pero tú tranquilo que esta no sería la única vez que Goku salvase a su hijo de una amenaza mortal. Porque sí, para la gente que argumenta que Goku es un mal padre porque deja que Gohan pelee contra todas las amenazas de Dragon Ball Z, me gustaría recordarles que estamos en un universo en el que cada enemigo tiene el potencial de destruir todo lo conocido. Y efectivamente... Pero da igual, eso no quita que el clip de Goku sonriendo, viendo cómo apalizan a su hijo, esté muy gracioso. Cada efectivo... No será mal padre, pero ese clip fuera de contexto sí que lo deja muy mal, estas peleas. Más si eres un híbrido entre Saiyan y humano, que teniendo literalmente 5 años, eres uno de los personajes más poderosos de la escala. A lo que íbamos, otros ejemplos de cuando Goku salva a Gohan es precisamente en esa salvada épica con la nube Quinton cuando se está peleando contra Nappa, cuando nos vamos a la saga de Namek, aunque ahí no tienen tantas interacciones, pero cuando lo salva dándole esa semilla del ermitaño, cuando Gohan estaba prácticamente a punto de palmarla, o incluso en la propia saga de Cell. Y sí. Bueno, y ayer me empecé un manga, no me acuerdo cómo se llama. Perdón, ya sabéis, es que no me suelo quedar con los títulos. Pero era súper raro, era un pavo que había aparecido en un mundo como de pesadilla. Y era todo muy gore. Lo tendré por ahí puesto, lo podría buscar, pero no lo voy a hacer. Y sí, sé que en este arco, pese a que Goku pasa mucho tiempo con su hijo entrenando en la habitación del tiempo, y realmente esto ayuda bastante a que desarrollen esos lazos familiares, tenemos la mítica escenita de cuando lo envía a pelear contra Cell en el torneo, sabiendo perfectamente que a su hijo no le gusta pelear. La cosa se reforzaría todavía. Sí, Goku es un padre ausente, quiero decir, ausente sí que es. Y además, con un Goku dándole esa semilla del ermitaño a Cell. Y yo personalmente no voy a justificar este acto, creo que es un error de Goku. Se deja llevar demasiado por su orgullo Saiyajin y sus reglas no escritas de los combates. Creo que no es un momento que lo pone verdaderamente en valor. Pero como digo, es un momento de Goku, un momento que ha tenido malo entre todos los momentos en los que ha demostrado ser un gran padre. Y es que precisamente poco después lo compensaría de nuevo sacrificándose por su hijo, que había cometido un error confiándose en la batalla, e incluso sumándose a él en ese Kamehameha padre e hijo. Y sí, Y matando al pobre Kaiosama. gente, nadie recuerda que el pobre Kaiosama también se sacrificó. Los que ponemos cuando decimos que Goku realmente sí es un buen padre tienen que ver con Gohan, porque con Goten lo tenemos bastante jodido. Tenemos que admitir que Goku sí que se fue un poquito a por tabaco con Goten, pero realmente, y fuera de memes, esto tiene un motivo. Los mangas son el meme de plagio, hay algunos cuantos que sí. Después hay excepciones muy buenas, como es... ¿cómo se llama este? ¿Algo así? No, Alistamiento Mercenario no. Ese es otro. Bueno, no está mal. Es algo... Un militar que se va a otro mundo, tío, ese está bastante bien. Digo, más que justificado. Goku sabía bastante perfectamente tiene buen que humor. con que él estuviera en la Tierra ya iban a aparecer enemigos. Por H o por B se iban a sentir atraídos hacia su presencia. Era algo que había pasado durante todo lo que llevamos de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Y al saber esto, él... Uno que se llama Camino en conocer a mi madre también es muy bonito. Y tiene un dibujo precioso. Y unos diseños muy bonitos de demonios. ¿Queréis ver cómo Bixie Pop tendría que diseñar a sus demonios? Hoy estoy hablando de todo menos del vídeo, Espérate, pero me sale solo el niño, claro. Quiero los demonios, tío. Aquí. Esto es diseñar buenos ángeles y buenos demonios. Bastante jodido. Tenemos... No me jodáis. Pero creo que son aliens, no demonios, pero bueno, da igual, parece un demonio. Y no me digáis que esta no parece un ángel. Este manga está muy bien, muy bonito. No quería poner en peligro a sus seres queridos. Si nos vamos al último ejemplo que a mí me gusta para hablar de Goku como un buen padre, lo vemos ya en Dragon Ball Super, donde sabemos que la escala está Sí, completa. repiten mucho lo del otro mundo, eso en los mangas es muy habitual. Completamente rota, y durante buena parte de esta obra, los únicos personajes útiles de los Guerreros Z eran Goku y Vegeta, que básicamente en lo que se basa toda la trama. Y aquí es cuando vemos que Goku sí ha madurado en cierto modo y ha aprendido de sus errores. Es decir, en el pasado él no fue capaz de valorar del todo que a su hijo no le gustaba el tema de las peleas y la cagó bastante dándole esa semilla del ermitaño a Cell. Pero lo que vemos en Dragon Ball Super es todo lo contrario. Si bien Gohan podría... De hecho, hay un momento muy bueno en el manga de Super, en el arco de Moro, que Goku se disculpa, ¿no? Con Gohan por haber metido en otra pelea. Ser prácticamente el único personaje de forma realista que podría seguirle un poco el ritmo a Goku y a Vegeta, a Goku le da igual, no lo presiona y simplemente le deja tener su vida como estudiante. Para resumir toda la chapa que te he mencionado, sí. Si tu análisis para decir que Goku es un mal padre es básicamente juzgarlo como si fuera un humano normal de barrio, pues vale, te va a salir que es un mal padre porque él no tiene la capacidad de empatía que tiene un ser humano normal, ni es capaz de reconocer todas las emociones, ni cómo nos comunicamos, ni todo eso. Pero Él tampoco iría tanto a la hora de justificar por el rollo de es un Saiyan y tal. Dentro de lo que cabe, se ha preocupado por sus hijos. Cuando tiene que conseguir dinero lo ha conseguido.
se preocupa por ellos, los ha cuidado, incluso se murió por ellos. Ya está, no hace falta mucho más. Y que dentro del contexto de la obra, pues bueno, se puede considerar un buen padre. Pero si lo analizas como un Saiyajin criado en la Tierra que trata de aprender, reformarse Después y le da mejorar, Moros. el Sí, tipo pero bueno, es un eso ya es padre otro tema. protector que siempre quiere el bien para los suyos. Puesto número 2. Durante muchos años en la comunidad de anime, si tú decías que Boku no Hero era tu anime favorito, era el equivalente a decir que tu serie favorita era My Little Pony. Pero My Little Pony es God, ¿no? No sé si sería por sus diseños así ultra coloridos, por algunos personajes ultra secundarios que puede que sean un poquito random, o por esa estética y un poquito rollo americana, rollo McDonald's, pero la gente realmente tenía esta serie Rollo McDonald's. No sé. como un auténtico meme. Pues tu tío Jäger, que a veces va de flipaillo por la vida, decía, vale, todo el mundo piensa que esto es una basura, pues me da rabia que todo el mundo lo piense. Voy a ver esto y lo voy a ver desde un ¿Qué tal mejor que Goku en términos de familia? enfoque de tratar de ver lo Joder. bueno. Así que efectivamente me aventuré a ver Boku no Hero Academia. Me puse ese capítulo 1 con toda la expectación del mundo y me pareció una basura. Y sí, me revelo como uno de esos haters rancios porque es que me pasó lo mismo. Cuando vi ese capítulo 1 vi que todo era demasiado colorido ahí, como un mundo de héroes, unas caras ahí un poquito raras, y entonces lo dropeé del tirón. Pero unos meses después, un amigo me convenció de que lo viera y le di esa verdadera segunda oportunidad. Pues sí, efectivamente, cuando eres capaz de verte más del capítulo 1 de Boku no Hero, te das cuenta de que es un shonen buenísimo, con un elenco de personajes variadísimo, que realmente te demuestra la gran capacidad de imaginación que tiene el autor, un personaje de estos que es como entre principal y secundario como es All Might, que te ayuda muchísimo a mover la trama y su filosofía tiene un gran valor, y unos villanos que al principio quizá no te desarrollan tanto, pero que luego te das cuenta de que son muy buenos. Algunos puntos que me molan mucho Twice está bien y Shigaraki podría haber sido mejor, pero bueno. muchísimo de El esta AFO es una mierda. serie son que cada héroe, de forma individual, tiene una especie de forma distinta de ver lo que es ser un héroe. Es decir, no todos son héroes porque son súper buenecitos o cosas así, sino que algunos como Deku lo hacen por verdadera pasión, es decir, les sale de forma genuina, otros como Endeavor buscan el estatus, el poder, el ser reconocidos, y otros simplemente lo hacen por dinero. Otra cosa que me mola muchísimo de la serie es que se atreve a jugar con filosofía Y esos son los buenos, gente. El dinero. como la de Stein, un tipo que se propone erradicar Es el lore de Masca al ver el capítulo 1 de Boku no Hero, donde dropeó Boku no Hero Academia. Yo no lo dropeé en el capítulo 1, creo. No. ¿O sí? No, yo no lo dropeé. a Ahora me todo has aquel hecho héroe duda. que no lo sea de forma genuina. Es decir, él tiene ese concepto idealista de Entonces ya había indicio del trabajo de... que un héroe tiene que serlo por vocación y todo aquel que lo haga por otro tipo de motivos deberá ser eliminado. Y por supuesto, como buen shonen de peleas y de superación que es, la serie no abandona esos pics o momentos épicos en los que te combinan una secuencia de acción ultra guapa con la buena banda sonora que tiene, en la que básicamente vas a ver a personajes como Sí, Deku, All Might, Endeavor y demás sacar sus últimas fuerzas contra un enemigo mientras básicamente te pones a dar saltos en tu habitación. Para resumir el punto que estoy diciendo de Boku no Hero, tenemos que remontarnos a la famosa frase que ya decía la abuela: no juzgues a un libro por su Boku no Hero, ya. portada. Y es que creo que es el mayor problema que ha tenido el fandom con Boku no Hero, que cuando ve a un tipo de pelo verde estar como cagao en el capítulo 1, o ve al resto de personajes así ultra coloridos o algo así, como que no se lo toman en serio, pero porque no le dedican tiempo al anime para ver lo realmente bueno que es. Y sí, para rematarlo, tengo que decir que tu tío Jäger tiene a Boku no Hero entre su top de shonen favoritos. Pues Stan es un loquito que mataba a cualquier euro porque sí. Sí, Stan estaba un poco chalao. Merezco sus mejores insultos, mi gente, pero es así. Jefe, te felicito por llegar hasta aquí. El problema es que cuando quieres darle ese toque, es muy complicado darle ese toque de moralista a un villano y que quede bien, ¿sabes? ¿Sabes? Este rollo de estoy haciendo las cosas por un bien mayor, por el bien, y estar matando a gente como que queda mal. No, yo quiero traer la igualdad al mundo y salvarlo y salvar a la humanidad de sus pecados. ¿Qué voy a hacer? Exterminar al 80% de la raza humana. Ah, sí. Bien pensado, ¿no? Aquí porque estás a punto de ver el puesto número 1, la que para mí es la mentira más generalizada. Por eso, que el villano... Dar un villano con toques de moralistas, yo creo que la mejor forma de que puedes hacer es haciéndolo quedar como un hipócrita al final, ¿eh? Al final lo mejor es hacerlo quedar como un hipócrita. Intentar darle la razón al villano con su toque de moralidad, teniendo en cuenta que es un asesino en serie o en masas, no queda bien porque es el malo. ¿Sabéis lo que estoy diciendo, no? ¿Me entendéis? De la historia del anime tiene que ver con un personaje que vas a reconocer bastante rápido, pero antes me gustaría pedirte que si te está molando el vídeo te suscribas, porfa, que es gratis de momento y que así YouTube te va a avisar todas las semanas de los vídeos que va a subir tu tito Jäger. Y ahora sí que sí, pasamos al puesto número 1. Por si no voy Esos villanos son socialistas, un poquito. a hacerlo bastante No quería hateado decirlo, pero sí. y bulineado por decir que todas estas popular opinion, porque sí, son cosas que la gente piensa mucho, son para mí mentiras o medias verdades o son argumentos que realmente no tienen tanto peso, ahora se viene la más grande de todas. Mi gente... Todo piensa lo contrario.
A ver, Zou te defendió al del Jordano otro de Ana Frollo, hermano. Voy a soltar la bomba así sin anestesia y ya posteriormente procedemos a explicarlo. Y es que para mí la mentira número uno que se dice del anime es que Sasuke es un mal personaje o un tipo que actúa sin sentido. ¡Vamos! Sasuke está mal ejecutado. Mal personaje no es, pero tiene mala ejecución con todo este rollo de ser Hokage, querer ser Hokage al final de la obra y todo eso. No está bien hecho. A ver, yo no te niego que Sasuke esté construido de forma que, desde fuera, es decir, de forma superficial, lo puedas ver como un emo vengador, edgy, que siempre está enfadado y que hizo que seguramente en aquella generación de los años 2007 o por ahí, mucha gente tratase de copiarlo de forma un poquito lamentable en la vida real. Pero si nos vamos al análisis del personaje teniendo en cuenta el contexto que tiene y el universo que plantea su serie, el tipo tiene todo Ojalá un día de un look, Haru, pero bueno. el sentido del mundo en su actuar. Empecemos por lo más básico. Cuando Sasuke tenía Pero tampoco lo consigo como manga, nunca se levantó. vida familiar estructurada, es decir, cuando él era chiquito, recuerda cómo era. El tipo era alguien totalmente normal. Era un niño amable, que se llevaba muy bien con su familia, que admiraba a su hermanito y que no tenía ningún problema a nivel social. Pero es entonces cuando le pasa ese evento tan traumático como es la masacre Uchiha a manos de su hermano, cuando el tipo cambia su personalidad por completo. Sí, no es que suspenda un examen, no es que le quiten un caramelo en el colegio, es que le pase el evento más traumático que le puede pasar a una persona y que encima su hermano se lo hiciera ver en un genjutsu por miles de veces. Como bien dijo un día el canal de Uno de Dos Anime, para mí uno de los canales de referencia en habla hispana en temática de anime, Sasuke Ni puta idea de quién es. muy bien actúa y muy cuerdo está para lo que ha vivido. Y la verdad que esto No creo que la forma de justificar la ejecución de un personaje sea a través de sus traumas. Yo creo que las quejas, sobre todo con Sasuke, vienen en esa parte de, ya digo, de repente cambiar a ser Hokage, cambiar a no sé cuántos. Hay algunas cosas que lo puedes entender, pero hay otras que sí que para mí sí que están cogidas un poquito con pinzas, siendo sinceros. Que ya digo, no me parece Sasuke mal personaje, pero creo que sí que tiene mala ejecución en algunos puntos, que eso no lo hace necesariamente malo. tiene todo el sentido del mundo. Mucho es que un tipo que ha vivido cómo asesinaban a toda su familia La relación de Izuku y Bakugo mejor que Naruto y Sasuke. No. actúe de forma medianamente cuerda en esos años de adolescencia en la escuela, donde más o menos se puede De lo peor que tiene Boku no Hero de toda su obra es la relación de Izuku y Bakugo. Eso es horrible. Está muy mal manejado. ver cómo hace ciertos lazos de amistad con Naruto, Sakura y demás, pese a que el personaje te deja claro desde el minuto uno que su propósito en la vida es acabar matando a su hermano. De hecho, si le damos la vuelta al concepto, para mí, el que verdaderamente está tocado de la cabeza es Naruto tratando de devolver a Sasuke a la aldea durante no sé cuantísimos años o no sé cuántas Sí. A mí el rollo de Naruto de que Sasuke era el único que me entendía es para decir, Naruto, comprendo que no has tenido papás, pero eres imbécil. temporadas de Naruto Shippuden, sabiendo perfectamente que este tipo ya es alguien totalmente renegado de la aldea y que para más Shinri Teniendo después otros que sí que podrían ser colegas. ¿Cómo se llama el que sustituye a Sasuke en el equipo 7, tío? A mí ese siempre me pareció un bonachón. Me cayó siempre bien ese hombre. es inestable mentalmente con todo el sentido del mundo. Recordemos que Sasuke, que se nos diga, no ha tenido atención psicológica por todo lo que ha sufrido, y aunque la haya tenido, toda su preparación en la aldea de Konoha va enfocada a ser una herramienta De todas formas, el final sí que hubiera mejorado mucho si al final Sasuke y Naruto follaban. Naruto Shippuden hubiera tenido un buen final ahí. Tendría que haber sido el final. para matar a otras personas, Y no con lo con cual final. de ahí no va a salir nada bueno. Y ojo, no estoy Sai, eso, Sai. Iba a decir Dai en vez de Sai, ¿sabes? justificando en ningún momento las malas A acciones mí que se me caía bien. Era majete el tío. Y mira que en principio era un espía y todo esto, ¿no? ha podido tener Sasuke en la serie. Simplemente estoy explicando el por qué tiene sentido que el personaje actúe como actúe en base a lo que he vivido. Es decir, que no es algo que el autor se saque del culo porque sí para crear un personaje facherito, sino que todo tiene sentido a consecuencia de lo que le ha pasado. Y no quiero dejarme fuera del argumento ese de que no, es que personajes como Kakashi también han vivido desgracias parecidas a las de Sasuke y el tipo es un buen maestro, es buena onda, es un buen ninja de Konoha y todo eso. Bueno, aunque eso tiene sus matices, porque si repasamos la adolescencia de Kakashi, telita lo que tenía el tío, realmente no estoy de acuerdo. Y venga, supongamos que Kakashi, con muchísimo mérito, se ha reformado por completo, ha conseguido mantener su estabilidad mental y todo eso. ¿No creeríais aún así que eso sería la excepción a la regla si has vivido una situación tan traumática como la de estos dos? Yo creo que sí. Por lo tanto, para mí Sasuke sigue actuando con lógica dentro del universo que tiene y lo que le ha pasado. Llegados a este punto, mi querido Jäger, me gustaría que me dejasen en comentarios una popular opinion o una mentira de estas que se ha dicho durante Dijo que Sasuke mejor que Zuko de Naruto. Uf, no se lo compro, la verdad.